Hay un edificio en Washington que no está en México, no tiene sucursales en México y cuyos funcionarios nunca fueron elegidos por ningún mexicano. Y sin embargo, cada vez que el hombre que lo dirige abre la boca, millones de mexicanos sienten el golpe en su bolsillo. En marzo de 2026, la Fed decidió mantener sus tasas entre 3.53 y 3.75%. No las bajó, no las subió, las dejó exactamente donde están. Y esa decisión de no hacer nada tiene consecuencias muy concretas para México. En el tipo de cambio, en el crédito, en el crecimiento del país. Este video explica el mecanismo completo. ¿Por qué las tasas en Washington se convierten en un problema real en el bolsillo de los mexicanos? La Fed sube tasas para combatir la inflación en Estados Unidos. El dinero se vuelve caro de pedir prestado allá, y ese efecto cruza la frontera más rápido que cualquier mercancía. Cuando las tasas en Estados Unidos son altas, los inversionistas globales prefieren poner su dinero ahí. Los bonos del Tesoro americano pagan más. El dólar se fortalece. Cuando el dólar se fortalece, las monedas de los mercados emergentes se debilitan. El peso mexicano es una de las monedas más operadas en el mundo. Recibe ese impacto directamente. El FIX está alrededor de 17.66 pesos por dólar. Esa estabilidad existe porque México mantiene sus propias tasas altas, lo que hace al peso atractivo para los inversionistas. Se llama carry trade. Inversionistas toman deuda donde las tasas son bajas y le invierten donde las tasas son altas. México ha captado ese flujo de capital durante meses, pero es una estabilidad frágil. Depende de que el diferencial entre las tasas de México y las de la Fed se mantenga. Cuando salen, el peso se deprecia, y cuando el peso se deprecia, todo lo que México importa se vuelve más caro. Maquinaria, tecnología, energía. Ese costo llega a los precios finales que pagan las familias. La depreciación del peso se convierte en inflación. Y la inflación golpea más fuerte a quienes menos tienen. Por eso, Banxico no puede moverse libremente. Tiene que mirar siempre hacia Washington antes de decidir cualquier cosa. Y eso limita su capacidad de proteger la economía mexicana. La economía mexicana no colapsó, pero sí se frenó. Y el freno se siente en cada sector. El crecimiento de México se desaceleró al 0.6% en 2025, frente al 1.4% del año anterior. La economía está frenando con claridad. En marzo de 2026, Banxico recortó su tasa al 6.75%, intentando dar oxígeno a esa economía frenada. Pero no puede recortar tan rápido como querría. La Fed se lo impide. Para las familias, el crédito caro significa hipotecas más costosas, créditos al consumo con tasas que ya son de las más altas del mundo dentro de México. Para los negocios pequeños, financiarse para crecer se vuelve prohibitivo. Muchos simplemente no lo hacen. Y la economía pierde ese impulso que necesita. Y para el gobierno, deuda más cara. México tiene bonos en los mercados internacionales. Cuando las tasas globales son altas, refinanciar o emitir nueva deuda cuesta más. Más gasto en intereses significa menos para salud, infraestructura, servicios. O más deuda, o recortes. Ninguna de esas opciones es gratis. El ciudadano no ve la conexión entre las tasas de la Fed y el hospital sin medicamentos o la carretera sin reparar. Pero la conexión existe. El Banco Mundial ya redujo sus proyecciones de crecimiento para México hasta 2027. No es solo la Fed, pero la Fed es una parte central del problema. La Fed no actúa en el vacío. Los factores que la mantienen con tasas altas son los mismos que generan presión directa sobre México. Los aranceles de Trump. La amenaza de nuevas restricciones sobre exportaciones mexicanas genera volatilidad, frena la inversión y le da a la Fed una razón más para no bajar tasas. El conflicto en Medio Oriente. La tensión con Irán. La Fed ha citado explícitamente la incertidumbre geopolítica como factor que le impide relajar su política monetaria. Esa misma tensión mantiene los precios del petróleo elevados. Petróleo caro alimenta la inflación global. Inflación global retiene a la Fed retiene al peso mexicano. Es una cadena que empieza en el estrecho de Hormuz y termina en el supermercado de una familia en Monterrey o en Guadalajara, todo conectado.
Todo visible si sabes dónde mirar. Banxico puede seguir recortando tasas gradualmente si la inflación lo permite, se anticipan más recortes, pero cada uno tiene que calibrarse contra el riesgo de depreciar el peso. El nearshoring sigue siendo una oportunidad real. Las empresas que relocalizan desde Asia hacia México generan inversión directa que no depende del nivel de tasas de la Fed. Si México aprovecha su posición en la cadena de suministro norteamericana, puede compensar parte del freno de las tasas altas con inversión productiva que genera empleos reales. La disciplina fiscal importa. Un gobierno que reduce su déficit manda señales positivas a los mercados y amortigua parte de la presión externa sobre el peso. Pero la realidad estructural sigue siendo la misma. Mientras el 80% de las exportaciones mexicanas vayan a Estados Unidos, la Fed siempre va a tener eco aquí. Esa dependencia no se resuelve en un sexenio, pero entenderla es el primer paso para no dejarse sorprender por ella. La Fed no considera a México cuando toma sus decisiones, no tiene por qué. Su mandato es la economía estadounidense, y nada más. Pero cada palabra que Powell dice en Washington llega a los mercados mexicanos en segundos, y desde los mercados llega a las empresas, y desde las empresas llega a las familias. Las familias mexicanas, sin saber nada de tasas de interés, sienten el resultado en sus créditos, en sus facturas, en el precio del supermercado, sin haberlo elegido. Así funciona la economía global, no como algo abstracto en capitales lejanas, como algo que llega hasta el bolsillo de cada persona que vive y trabaja en México. Suscríbete. Cada semana explicamos lo que el sistema preferiría que no entendieras, porque entender cómo funciona el dinero es la única ventaja que nadie te puede quitar.